Buenas tardes a todos, jóvenes. ¿Cómo están? Buenas tardes, doctor. ¿Cómo están? Buenas tardes, doctora. ¿Cómo están? Nuestra clase de hoy, uretra. Ya, hoy vamos a hacer uretra masculina, uretra femenina. Esta parte de anatomía 2 es bien importante, es continuación de la vejiga, ¿no es cierto? La vejiga, que es un reservorio donde se encuentra acumulada la orina. Hemos avanzado la clase pasada. Entonces necesitamos que la vejiga vacíe la orina. Entonces, ¿por dónde lo hace? Por este conducto membranoso que se llama uretra, ¿no? Vamos a llevar uretra masculina y sus porciones y uretra femenina y sus porciones. La uretra masculina tiene 3 porciones en el valvo, ¿ya? La uretra masculina, 3 porciones. La uretra femenina, solo 2. Vamos a empezar con la uretra masculina, ¿ya? Aquí tengo un dibujito para que se puedan ubicar mejor con el gráfico y con la literatura, con la escritura. Les voy a hacer una descripción de los elementos que estamos viendo en esta imagen. Esto, por ejemplo, corresponde, vamos a poner a la vejiga, ¿ya? Esto es la vejiga. Están sus caras, ¿no? Su cara superior, la antero-inferior, la posterior-inferior, sus vértices, ¿no? El vértice y sus bordes laterales. Aquí, la vejiga. Anterior e inferior estamos viendo al pubis, ¿no? El pubis, la sínfisis del pubis. Aquí ya estoy viendo todo esto que voy a marcar de amarillo. Es la próstata. Todo esto es la próstata. Estas son las vesículas seminales, ¿ya? Esto es el periné. Todo esto que voy a marcar también con amarillo corresponde al piso de la pelvis o periné. Y esto, como vemos, ya es el pene, ¿no? El órgano copulador, como decimos, el pene. Entonces, ahora vamos a hablar uretra, ¿ya? ¿Desde dónde a dónde se extiende la uretra? La voy a marcar con color rojo. Dice, desde el cuello, es esto, desde el cuello de la vejiga hasta el extremo inferior del pene. Ahí está. Entonces voy a marcar aquí, todo esto es la uretra masculina. Entonces la uretra masculina se extiende desde el cuello de la vejiga hasta el extremo inferior del pene. ¿Cuántas funciones tiene la uretra? Porque no solo es transportar la orina de la vejiga al exterior, ¿no? Vaciar la orina de la vejiga al exterior, sino también transporta el esperma, ¿no? El esperma, después de una eyaculación. Ahí está. Entonces, 2 funciones cumple la uretra, transportar la orina y también el esperma. Ahora, queremos saber cuántas porciones tiene, ¿ya? Y en ese trayecto y sus porciones, cuántas dilataciones presenta y cuántos estrechamientos. ¿Qué dirección tiene la uretra? La uretra tiene dirección vertical, ¿ya? Se va a relacionar, miren, se va a relacionar aquí en su trayecto con la próstata. Se los he dibujado ya aquí. Todo esto es la próstata. Se relaciona la uretra desde el cuello de la vejiga con la próstata, con los cuerpos esponjosos del pene. Aquí están los cuerpos esponjosos del pene, ¿ya? ¿Qué pasa con la uretra? Cuando el pene está flácido, cuando no está erecto, cuando está así como ven en la imagen flácido, describe 2 curvaturas. Miren, esta curvatura y esta curvatura. 2 curvaturas describe cuando el pene se encuentra flácido. Entonces decimos, la uretra presenta 2 curvaturas. Un ángulo o una curvatura posterior y otra curvatura anterior. Miren, una posterior y otra anterior. La posterior forma un ángulo que se llama subpúbico. ¿Por qué? Porque está debajo del pubis. Entonces decimos, presenta un ángulo posterior que se llama ángulo subpúbico. ¿Por qué? Porque está inferior a las líneas del pubis. Ahora presenta un ángulo anterior, este ángulo anterior que se llama prepúbico. ¿Por qué? Porque está delante del pubis, ¿ya? Prepúbico. Esta es la porción fija de la uretra. ¿Por qué? Porque está fijada aquí al periné, al piso de la pelvis. Pero este ángulo anterior o ángulo prepúbico es la parte móvil. ¿Por qué? Porque cuando el pene está erecto, este ángulo se modifica.
Cuando está flácido se torna así, un ángulo agudo, pero cuando el pene está erecto, entonces este ángulo se modifica. Por eso se llama parte móvil y esta que está fija al perineo, la parte fija. Listo, entonces decimos que la uretra en su trayecto presenta dos ángulos, uno posterior o subpúbico, o le llaman también infrapúbico porque está inferior a la sínfisis del pubis o al pubis, y un ángulo anterior que es la parte móvil que se llama ángulo prepúbico, porque está delante de la sínfisis del pubis. Entonces, no se van a olvidar que la uretra presenta dos ángulos. ¿Por qué les estoy hablando esto? Porque cuando ustedes pongan una sonda vesical, cuando quieran vaciar, este paciente tenga alguna patología o alguna enfermedad y quieran vaciar la vejiga y controlar la diuresis del paciente, ¿qué quiere decir? Controlar en 24 horas cuánto de orina tiene, porque hay que controlar a través de la sonda vesical. Ustedes tienen que introducir por aquí, por el orificio externo de la uretra, la sonda y llegar hasta la vejiga. Entonces aproximadamente verán que la uretra no está así en forma directa, entonces tiene dos ángulos. Esto les va a servir, esto les van a preguntar en urología, ¿no? ¿Cuántos ángulos tiene la uretra? Ustedes ya saben que tiene dos, uno posterior y otro anterior. El posterior subpúbico, el anterior prepúbico, ¿ya? El ángulo posterior es el ángulo fijo y el ángulo anterior es el ángulo móvil, ¿no? ¿Por qué se modifica? Porque según la posición del pene, ¿no? Listo. Ahora, ¿cuánto mide la uretra? Estoy viendo aquí desde el cuello de la vejiga hasta el extremo inferior o anterior del pene. ¿Cuánto mide? Dice 16 centímetros de longitud cuando el pene está flácido. ¿Ya? Entonces, si medimos la uretra en un pene flácido, mide aproximadamente de 15 a 16 centímetros de longitud. Saben también que esto es variable, ¿no? No siempre va a medir 16 centímetros de longitud, puede ser 15, puede ser 14, puede ser 17, puede ser 18. ¿Cuántas porciones tiene ahora? Les voy a ir marcando de colores. Esta primera porción que está a la altura de la próstata, ¿por qué? Esto es la próstata, esto que están viendo aquí de color gris, todo esto es la próstata. Entonces, esta parte que está recorriendo a la próstata se llama uretra prostática o porción prostática. ¿Cuánto mide? 2 a 3 centímetros de longitud. La segunda porción la voy a hacer de un color verde. Esta segunda porción que está a la altura del perineo, piso de la pelvis, que lo he hecho de color verde, se llama porción membranosa. ¿Cuánto mide? 1.2, ¿no? Aproximadamente 1.2 centímetros de longitud. Y esta última porción que la vamos a hacer de rosado, que está envuelto por los cuerpos esponjosos del pene, esto mide 12 centímetros de longitud, ¿ya? 12 centímetros de longitud. Y si sumamos, hacen un total de aproximadamente 16 centímetros de longitud. Entonces, ya tengo las porciones de la uretra. ¿Cuántas porciones tiene la uretra masculina? Esto vamos a ver en práctica, o algunos ya habrán visto también. Tenemos a la uretra prostática, tenemos a la uretra membranosa y tenemos a la uretra esponjosa. 3 porciones tiene la uretra masculina, por favor, no se van a olvidar esto. Porción prostática, porción membranosa y porción esponjosa. Ahora, en este trayecto, la uretra en sus 3 porciones va a presentar dilataciones y estrechamientos. ¿Ya? Dilataciones quiere decir una especie de ampollas y estrechamientos quiere decir una parte bien estrecha, angosta, ¿no? Así como hemos dado el nombre a esto que se llama cuello porque es la parte más estrecha del cuello, entonces así. Vamos a ver primero las dilataciones, ¿ya? Vamos a ver las dilataciones. Vamos a encontrar esta primera dilatación. Miren, voy a ir desde el extremo anterior e inferior del pene. Un ratito voy a mover esto. Ay, un momentito. Ya. Vamos a borrar. Tengo aquí esta dilatación, miren, que está aquí en el extremo anterior inferior del pene, esto que se llama fosa navicular, así se llama, fosa navicular, ¿ya? Toda esta dilatación la voy a marcar de rosado. Todo esto es la fosa navicular.
Ahora, aquí en el bulbo del pene voy a encontrar esta otra dilatación que se va a llamar fondo de saco vulvar. Fondo de saco vulvar. Y voy a encontrar esta otra dilatación, miren, aquí, esta otra dilatación que se llama seno prostático. Seno prostático. Entonces, la uretra en su trayecto recorre en las tres porciones, presenta tres dilataciones. Aquí en el extremo anterior e inferior del pene tengo yo, hemos dicho, a la fosa navicular. Ahí está. Entonces va a haber un alfiler aquí en los preparados con la imagen y se llama fosa navicular. Vemos aquí en la segunda porción esta otra dilatación que se llama fondo de saco vulvar. Fondo de saco vulvar. Y la última aquí a la altura de la próstata que se llama seno prostático. ¿Ya? Entonces, la fosa navicular, tenemos el fondo de saco vulvar aquí en el bulbo del pene, fondo de saco vulvar, y aquí tenemos el seno prostático. Esto es más aquí, el seno prostático. Estas son las tres dilataciones que tiene la uretra masculina. Y si se han dado cuenta, en las tres porciones están las dilataciones, ¿no? Aquí está el seno prostático en la primera porción, en la porción prostática de la uretra. Aquí en la porción membranosa está el fondo de saco vulvar y aquí en la porción esponjosa se encuentra la fosa navicular, ¿no? Seguimos. Estrechamientos ahora. Vamos a encontrar 4 estrechamientos. Entonces vamos a ver la parte más estrecha de la uretra en todo su trayecto, en sus tres porciones. Igual, voy a ir por la porción anterior e inferior del pene. Voy a encontrar el orificio externo de la uretra, que es este. Que va a estar en contacto con el exterior. Entonces tengo el orificio externo de la uretra. Bueno, en realidad no va a estar en contacto con el exterior porque aquí tenemos el glande, ¿no? Cubriendo al orificio externo de la uretra. Vamos a encontrar aquí en la porción esponjosa, miren, otro, aquí, en el fondo de saco vulvar, aquí, otro estrechamiento, y aquí en el cuello de la vejiga, los 4 estrechamientos. Entonces, repito, ¿cuántos estrechamientos presenta la uretra masculina? 4. 1 en el orificio externo de la uretra. 2 en la porción esponjosa de la uretra. 3 en el fondo de saco vulvar. Miren este estrechamiento, en el fondo de saco vulvar. Y el último estrechamiento, en el cuello de la vejiga. Entonces tengo 4 estrechamientos. ¿Cuántas dilataciones había? 3. Fosa navicular, fondo de saco vulvar y teníamos aquí el seno prostático. Estas eran las 3 dilataciones, los 4 estrechamientos. Orificio externo de la uretra, en la porción esponjosa, en la porción del saco vulvar, en el fondo del saco vulvar y aquí en el cuello de la vejiga urinaria. Esos son los 4 estrechamientos. Esto tienen que saber de memoria porque les va a servir para la aplicación de una sonda, ¿no? Listo. Ahora vamos a hablar de la división y la configuración interna. Ya hemos hablado un poco de esto. Miren, aquí tengo este gráfico más esquemático, ¿no? Y estoy viendo aquí a la uretra extenderse desde el cuello de la vejiga hasta el extremo anterior e inferior del pene, o sea, hasta el orificio externo de la uretra. ¿Cuántas porciones tiene ahora aquí la uretra? Su primera porción va a ser la porción prostática, esta que he pintado de negro. La segunda porción es esta chiquitita, esta, que se llama porción membranosa, aquí en el piso de la pelvis o períneo. Y la última porción, y la última, la más grande, esa que medía 12 centímetros, 12 centímetros, este medía 1.2, ¿no es cierto? 12 centímetros es la uretra esponjosa. Entonces, miren, uretra prostática, uretra membranosa y uretra esponjosa. No se van a olvidar, por lo menos tendrán que saber lo más grande de la uretra. Si no se acuerdan relaciones, no se acordarán, pero tendrán que acordarse que la uretra masculina se extiende desde el cuello de la vejiga hasta el orificio externo de la uretra. ¿Tiene cuántas porciones? 3. Tiene una porción prostática, una membranosa, una esponjosa. Tiene tres dilataciones, aquí, aquí y aquí.
y tiene 4 estrechamientos que los hemos visto aquí, aquí, 3 y 4. 4 estrechamientos. La porción prostática, esta porción que está pintadito de negro, en realidad esta uretra prostática está atravesando esta glándula, que es la glándula prostática, ¿no? O próstata también se llama. Ahí está, atraviesa la glándula desde su base hasta su vértice. Ahí está. En su origen, la uretra prostática está rodeado por un orificio. Aquí voy a borrar. Vamos a borrar esto. Un ratito. Ya. En su inicio, la uretra prostática está marcando aquí un orificio. Ese orificio que se llama esfínter interno de la uretra. Este era el orificio externo de la uretra. Este será el orificio interno o esfínter interno de la uretra. Entonces la pregunta es, ¿dónde encuentro el esfínter o orificio interno de la uretra? Ah, en la base de la próstata, aquí en la uretra prostática. ¿Y dónde encuentro el orificio externo? Aquí en el extremo anterior o inferior del pene, ¿no? ¿Listo? Entonces decimos que la uretra prostática, ¿no?, atraviesa la glándula desde su base hasta su vértice y en su origen está rodeado por el esfínter u orificio interno de la uretra. Ahora, hablamos. ¿Qué encontramos dentro de la configuración interna de la uretra prostática? Lo que están viendo de lila es la uretra, ¿ya? Y lo que están viendo, lo que están viendo de lila es la próstata y lo que están viendo de azul es la uretra. Vamos a borrar esto. Esto tienen que saber también. Por favor, esto van a repasar. Este dibujito es del libro de Gray, es el único que tiene, ya no hemos encontrado otro más esquemático. Aquí está la uretra prostática atravesando desde la base al vértice, a la próstata, esta glándula. ¿Qué vamos a encontrar en esta imagen? Vamos a encontrar esta dilatación que está con el nombre aquí de colículo seminal. Entonces, miren, toda esta dilatación se llama colículo seminal. Está en la porción prostática de la uretra. Luego, ¿qué pasa con este colículo? Presenta a sus lados, los frenos del colículo seminal. Estos son, ¿no?, los frenos del colículo seminal. Vamos a poner aquí los frenos. Ahora, estos frenos se extienden hacia arriba y van a formar esta cresta. Miren, esta cresta que se llama cresta uretral. Entonces, estos frenos del colículo seminal delimitan, miren aquí, en la parte media, esta cresta que se llama cresta uretral. ¿Ya? Cresta uretral. Aquí en la parte media de este colículo seminal, nosotros vamos a encontrar un orificio, miren, un orificio que se llama utrículo prostático. Estoy detallando todos los elementos o estructuras anatómicas que están en la uretra prostática. ¿Qué hemos detallado? Primero, el colículo seminal. Todo esto es el colículo seminal. Este colículo hacia arriba se extiende a través de los frenos del colículo seminal y en la parte media de estos frenos se forma la cresta uretral. ¿Qué pasa o qué encontramos en la parte media de este colículo seminal? Encontramos el utrículo prostático. ¿Y qué más voy a encontrar aquí a los lados del colículo seminal? Yo voy a encontrar estos orificios, miren, estos orificios, que si ustedes se dan cuenta, estos orificios corresponden a los orificios de los conductos eyaculadores. Ah, estos dos. Ahorita me falta estos. Estos dos son los dos orificios de los conductos eyaculadores. Y estos orificios que he marcado aquí a los lados corresponden a los conductos de la próstata. Miren, la próstata, que es una glándula, tiene estos conductos que también se están abriendo aquí en la próstata. En la uretra prostática, ¿ya? Listo, entonces hasta aquí voy a hacer un repaso y vamos a pasar de imagen. Entonces decimos, estamos con la primera porción de la uretra prostática que se extiende desde la base hasta el vértice de la próstata.
¿Qué encontramos? En la parte media una dilatación que se llama colículo seminal. Este colículo se extiende así a través de dos repliegues que se llaman frenos del colículo seminal. Los frenos. Estos frenos delimitan una parte media que se llama cresta uretral. Aquí en el colículo seminal, en la parte media, encontramos un orificio que se llama utrículo prostático. Ahí está el utrículo prostático. ¿Qué más voy a encontrar aquí en el colículo seminal? Inferior al utrículo prostático voy a encontrar los dos orificios que corresponden a los dos conductos eyaculadores, el conducto eyaculador del lado izquierdo y el conducto eyaculador del lado derecho. ¿Qué más encuentro en esta uretra prostática? Otros conductos que corresponden a los conductos de la glándula prostática. Miren, aquí está la próstata con sus conductos y esos conductos se abren aquí en la uretra prostática. Esta es la configuración interna de la uretra prostática. Porción membranosa. La otra porción, que es la porción membranosa, que es justo aquí a la altura del piso de la pelvis o perine. Esta porción está rodeada, dice, por una membrana y un músculo, ¿no? Una membrana y un músculo que se llama esfínter externo de la uretra. Ya, esfínter externo. ¿Con quién se relaciona? Aquí más se habla de relaciones, ¿no? Ya no es configuración interna. La porción membranosa está en relación, en realidad, directa con esa membrana y aquí nos muestra el esfínter externo de la uretra. ¿Con quién está en relación anteriormente? Vamos a encontrar con esto que es la vena dorsal del pene. Aquí está la vena. Se llama vena dorsal del pene. Está en relación con este conjunto de venas que se llama plexo venoso prostático. Y anteriormente aquí estoy viendo la sínfisis del pubis y su relación anterior con la sínfisis del pubis. Entonces, ahorita estoy detallando relaciones de la porción membranosa y estamos viendo que tiene relación con la vena dorsal del pene, con el plexo venoso prostático y está en relación con la sínfisis del pubis. Eso anteriormente, ¿ya? Anteriormente. Aquí está lo mismo, miren, aquí. Esta es la porción membranosa y anteriormente está aquí en relación con la sínfisis del pubis. Aquí vamos a encontrar la vena dorsal del pene y vamos a encontrar aquí, rodeando a la próstata, el plexo venoso prostático. Entonces, esa es su relación anterior. Aquí tenemos dos gráficos diferentes. La relación posterior ahora, atrás. Aquí atrás, ¿con quién se relaciona? Ya hemos hecho la relación anterior. Esto que estoy marcando es la uretra membranosa. Ahí está. ¿Con quién se va a relacionar aquí posteriormente? Se va a relacionar con este músculo que se llama músculo transverso del períneo. Vamos a encontrar además aquí un tabique que es el tabique recto vesical. Entonces se va a relacionar con el tabique recto vesical y con una glándula que se llama glándulas o varias glándulas que se llaman bulbouretrales, ¿ya? En el varón tiene un nombre, en la mujer tiene un nombre, eso vamos a avanzar también. En el varón, por ejemplo, se llaman las glándulas de Mary Cooper y en la mujer las glándulas bulbouretrales o de Skene. Entonces, eso vamos a avanzar cuando estemos haciendo glándulas accesorias aquí a la uretra, ¿ya? Entonces, miren su relación posterior con el músculo transverso del perineo, con el tabique recto vesical y con las glándulas bulbouretrales. Esto será en el varón. En la mujer también se llaman glándulas bulbouretrales, pero en la mujer se llama de Skene, en el varón de Mary Cooper. A los lados, ¿con quién se va a relacionar? Con el músculo elevador del ano. Entonces, hemos hecho la relación anterior con la vena dorsal del pene, con el plexo venoso prostático y con la sínfisis del pubis. Su relación posterior con el músculo transverso del perineo, con las glándulas bulbouretrales y el tabique recto vesical. Y a los lados vamos a encontrar el músculo o los músculos elevadores del ano, ¿no? A ambos lados, derecho e izquierdo. Ya. Ahora, la última porción, la porción esponjosa. Esta es la porción esponjosa.
La vamos a marcar aquí de rojito. Esta es la porción esponjosa. Esta porción esponjosa, miren, desde aquí, estoy marcando con rojo, toda la porción esponjosa está en contacto, miren, lateralmente con las paredes de los cuerpos esponjosos del pene. Cuerpos esponjosos del pene. Esta porción está atravesada por el conducto de esta glándula, miren, por el conducto, aquí está el conducto, el orificio de ese conducto, que se llama conducto de las glándulas bulbouretrales o de Mary Cooper, lo que les he dicho. Les he dicho que esas glándulas bulbouretrales en el varón se llaman glándulas de Mary Cooper, en las mujeres de Schell. Entonces, miren, esta porción que es la porción esponjosa está atravesada por los conductos de estas glándulas bulbouretrales o de Mary Cooper. Se abren aquí, ¿ya? Se abren aquí. Listo, entonces tengo aquí a la porción esponjosa atravesada por los conductos de las glándulas bulbouretrales o de Mary Cooper. Estoy hablando ahorita solo de la uretra masculina, ¿no? Ahora sí, constitución. Queremos saber cómo está constituido la uretra. ¿Se acuerdan de la constitución de la vejiga y del uréter? Les he dicho que ahí no hay peritoneo, directamente hay adventicia, capa muscular y capa mucosa, ¿no? Entonces, no se van a olvidar. La vejiga y el uréter no tienen peritoneo, solo tienen capa adventicia, muscular y mucosa. Ahora vamos a ver cuál es la constitución de la uretra, ya sea uretra prostática, esponjosa y membranosa. Tiene una capa muscular, ¿ya? Tiene una capa muscular formada por dos tipos de fibras, ¿ya? La capa más interna está formada por fibras longitudinales, ¿ya? Sí, las fibras longitudinales. Y la capa externa por fibras circulares, así. La capa externa por fibras circulares. Estas fibras circulares son las encargadas de formar estos esfínteres. Hemos hablado aquí de un esfínter que se llamaba esfínter interno de la uretra y aquí hemos hablado del esfínter externo de la uretra. ¿No es cierto? Ahí está. Entonces, estas fibras circulares externas se están encargando de formar esos esfínteres para que no exista reflujo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, los reflujos, puede ser que exista un reflujo de orina de aquí, de la uretra a la vejiga, que nos va a producir una infección urinaria. Entonces, para eso tenemos a este esfínter interno de la uretra y al externo para expulsar a la orina, y el externo, ¿no? Y el interno para evitar un reflujo de la orina desde la uretra nuevamente a la vejiga. Listo, entonces tenemos a la capa muscular. Miren, esta tampoco tiene capa peritoneal, no hay serosa, Está directamente la capa muscular con las fibras longitudinales internas, circulares externas, las que forman los verdaderos esfínteres que van a evitar que existan reflujos de la orina desde la uretra a la vejiga. Y por último vamos a encontrar esta capa, la capa más interna, que es la capa mucosa, ¿no? La capa mucosa, que es rica en vasos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Es muy vascularizada. Vamos a encontrar arterias y venas, ¿no? Entonces esta capa mucosa será sumamente roja, ¿no? De color roja. ¿Por qué? Porque está sumamente vascularizada. Momentito, ahora vamos a borrar. Ya sabemos la constitución, ya sabemos las porciones, ya sabemos los estrechamientos, ya sabemos las dilataciones, ya sabemos las relaciones. Ahora vamos a hablar de los vasos y nervios. Miren, es cortito la uretra, ya es bien cortito. Y la uretra masculina, la uretra femenina es mucho más cortita todavía, es más sencilla. Las arterias que vamos a ver aquí en la uretra, ya sea prostática, vamos a ver por porciones, ¿no? Uretra prostática, uretra membranosa y uretra esponjosa. Vamos a hablar de la porción prostática. Entonces vamos a encontrar a las arterias prostáticas. Ustedes saben que las ramas prostáticas
son ramas de la arteria vesical inferior y la vesical inferior es rama de la ilíaca interna del tronco anterior, ¿no? Es rama visceral del tronco anterior de la arteria ilíaca interna. Entonces, esta primera porción de la uretra está irrigada por las ramas prostáticas de la arteria vesical inferior. La porción membranosa, esta que está aquí en el perineo, en el piso de la pelvis, la porción membranosa está irrigada por la arteria rectal inferior. Ahora usted se acordará cuál es rama de quién es la rectal inferior, ¿no ve? ¿Alguien se acuerda rama de quién es la arteria rectal inferior? ¿Idea? ¿Será la pudenda interna? ¿Mm? Y tenemos la arteria vesical anterior, rama de la arteria obturatriz y la arteria del bulbo del pene. La porción esponjosa, esta, la última porción de la uretra. La porción esponjosa está irrigada por la arteria del bulbo del pene y la arteria bulbouretral y la arteria dorsal del pene. ¿Ya? Listo. Entonces decimos, esta es la irrigación de la uretra. Está también por porciones. La porción prostática por las ramas prostáticas de la vesical inferior, la porción membranosa por las ramas de la arteria rectal inferior, por la vesical anterior y la arteria del bulbo del pene. Y la última, que son ramas de la pudenda también, ¿no ve? Esta, la del bulbo del pene, ramas de la pudenda interna. Y tenemos aquí la última porción, que es la esponjosa, por la arteria bulbo del pene, rama de la pudenda, arteria bulbouretral, rama de la pudenda, y arteria dorsal del pene, rama terminal de la arteria pudenda interna. Las venas son satélites, ¿no? Si tengo una arteria rectal inferior, tendré una vena rectal inferior, ¿no? Si tengo la arteria dorsal del pene, tendré una vena dorsal del pene. Si tengo las ramas prostáticas, tendré venas prostáticas, ¿no? Ramas de la vena ilíaca interna o llamada también vena hipogástrica inferior. Estas son, ahora vamos a ver quién inerva. ¿Quién inerva? Ahí están los vasos linfáticos también, los nervios. Tenemos al plexo prostático, miren, aquí está este conjunto de nervios. Hemos visto a la vejiga que estaba inervado por el plexo hipogástrico inferior y los nervios sacros tercero y cuarto. Aquí está, miren la vejiga. Ahora estamos viendo otro conjunto. Este plexo se llamaba se llama así plexo hipogástrico inferior. Ahora estoy viendo aquí a la uretra, parte de la próstata, ¿no? Aquí está la uretra prostática, la uretra membranosa y la uretra esponjosa. Ahora quiero saber quién va a inervar a estas porciones. Tenemos primero al plexo prostático. Este conjunto de nervios se llama plexo prostático. Ramo muscular del nervio perineal, dice. Ahí está el nervio perineal. Y está viniendo aquí un ramo que se llama ramo muscular del nervio perineal. Si se acordarán, el nervio perineal, ¿rama de quién será? ¿Quién sabe? ¿Quién se acuerda? El nervio perineal, ¿rama de quién es? ¿Será del nervio pudendo? Ahí está, pudendo. Y el nervio dorsal del pene, que es rama terminal del nervio pudendo. Ahí está, ¿no? Listo, entonces decimos la inervación, plexo prostático, ramo muscular del nervio perineal, rama del nervio pudendo y el nervio dorsal del pene que está viniendo aquí, miren, el nervio dorsal del pene. Esa es la inervación. Entonces, miren, bien sencillita la uretra, esto vamos a avanzar en práctica nosotros el día de mañana y algunos creo que ya han avanzado. Ahora vamos a hablar de la uretra femenina. Vamos a hablar de la uretra femenina. Estoy viendo ya aquí a la uretra, miren, la voy a marcar de color que puedan ver, desde el cuello de la vejiga hasta la vulva, hasta ahí. Entonces dice, la uretra femenina se extiende desde el cuello de la vejiga hasta la vulva, ¿no? Hasta la vulva. Esta uretra, el orificio externo de la uretra femenina, si ustedes se dan cuenta, es anterior al orificio del conducto vaginal. Tenemos aquí al útero, su continuación el conducto vaginal y miren, la uretra está anterior a la vagina.
¿Qué importancia tiene esto? ¿Por qué estoy repitiendo? Que es anterior. Existe una distancia sumamente corta entre el orificio de la uretra femenina y el orificio vaginal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una mujer tiene una infección, aquí una infección, puede tener una vaginitis, una vulvovaginitis. Esta infección, miren, se arrastra hasta el orificio de la uretra y por eso se producen infecciones urinarias, ¿me entienden? Infecciones urinarias. Es así que se debe utilizar de manera correcta también el papel higiénico, ¿no? Miren, también hay un orificio cercano, o sea, hay una cercanía del orificio de la uretra con el orificio anal. Entonces, ¿cómo se utiliza el papel higiénico en las mujeres? En las mujeres estoy hablando, ¿no? Para limpiar esta zona, el uso del papel debe ser de adelante hacia atrás, nunca de atrás adelante. ¿Por qué? Porque podemos contaminar el orificio de la uretra femenina, ya sea con heces fecales o podemos contaminar con o contagiar, poner en contacto al orificio de la uretra con alguna secreción vaginal. Entonces, por eso es que el papel higiénico lo deben utilizar de manera correcta, de adelante hacia atrás, ¿no? No de atrás hacia adelante. Ya les he explicado por qué. Normalmente, especialmente en las mujeres, las infecciones urinarias son muy frecuentes, ya son muy frecuentes. Y estas infecciones urinarias frecuentes pueden causar inclusive una insuficiencia renal. Entonces es algo peligroso, ¿no? Entonces hay que tomar muy en cuenta que cuando ustedes, ¿no?, presenten una infección urinaria, vayan presumiendo que existe una infección a este nivel en el canal vaginal. Puede ser que exista una vaginitis, una vulvovaginitis, o puede ser una enfermedad de transmisión sexual, que sería una tricomoniasis, o puede ser que se haya contaminado con heces fecales. Ahora tenemos infecciones urinarias de vías altas y tenemos de vías bajas, ¿no? De vías bajas, de vías altas. En realidad, cuando son las infecciones de vías urinarias altas, hay fiebre, hay dolor inclusive abdominal en la región lumbar, ¿no? Hay proteinuria, hay hematuria, que quiere decir proteínas en la sangre, perdón, en la orina, sangre en la orina, ¿no? Ahora, cuando es una infección de vías urinarias bajas, en, esta, en este tipo de infección urinaria de vías bajas, se produce hematuria, ¿no? Y la sintomatología no es tan marcada, ¿no? No es tan marcada. Listo. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? Vamos a ver que es mucho más cortita. Hemos dicho, ¿cuánto medía la uretra masculina? ¿Cuánto medía? 16 centímetros de longitud. Cuando el pene está flácido, hemos dicho, ¿no? La uretra masculina. Ahora, miren, la uretra femenina es bien cortita, por eso es que la infección ingresa rápidamente. Mide 3 centímetros de longitud. Miren, cortita. 3 centímetros de longitud, a diferencia del hombre, 16 centímetros de longitud. Su diámetro, el calibre aproximadamente 7 milímetros, ya 7 milímetros. Configuración interna. ¿Qué color es? Hemos dicho, ¿no? En la configuración interna de la uretra hemos dicho que es un color rojo vivo porque está sumamente vascularizado. En las mujeres igual, de un color variable, rojizo vivo también. ¿Por qué? Porque sabemos que está sumamente vascularizado. ¿Qué encontramos? Pliegues longitudinales. Ya, también encontramos una cresta que es la cresta uretral. Ya, una cresta que es la cresta uretral. Hemos encontrado nosotros en la uretra masculina, hemos encontrado la cresta, hemos encontrado el colículo seminal, el utrículo prostático, hemos encontrado los orificios de los conductos eyaculadores, los orificios de los conductos de la próstata, varios detalles. Pero aquí estamos viendo que en la mucosa, aquí en la mucosa de la uretra femenina, vamos a encontrar unos pliegues longitudinales, así, dos pliegues longitudinales que se llama cresta uretral, no como en la uretra masculina, solo la uretra, la cresta uretral, y vamos a encontrar varios orificios, también así, varios orificios, ¿no? Numerosos orificios. Listo. Esto es en relación a la configuración interna. Nosotros hemos descrito configuración interna de la uretra prostática, configuración interna de la uretra membranosa y configuración interna de la uretra membranosa. Eso hemos tallado nosotros.
Aquí se está detallando en su conjunto la configuración interna. ¿Por qué? Porque aquí la uretra femenina tiene dos porciones, la porción perineal y la porción pélvica. Solo tiene dos porciones la uretra femenina, perineal o intraperineal, pélvica o intrapélvica. No tiene más, ¿ya? Y dentro de toda esa configuración de ambas uretras, de la perineal y de la pélvica o intraperineal, intrapélvica, hay solo dos crestas que se llaman crestas uretrales que han formado esos pliegues. Ahora, vamos a ver las relaciones. Ya sabemos que existen dos porciones. Las voy a marcar. Tengo primero la uretra superior o intrapélvica. Esta es la uretra, hasta aquí. Es la uretra superior o porción intrapélvica. ¿Por qué le han puesto así? Aquí está el piso de la pelvis o perine. Esta porción está dentro de la pelvis, entonces se llama pues intrapélvica. ¿Ya? Esta otra está aquí en el perine, entonces le vamos a poner perineal o intraperineal. Relaciones. Esta porción superior tiene relación anterior, tiene relación posterior y tiene a los lados relaciones laterales. Anteriormente, ¿con quién? Se va a relacionar con una arteria que se llama arteria profunda del clítoris. Nosotros en el varón hemos visto arteria dorsal del pene, en la mujer es profunda del clítoris, ¿ya? Aquí vamos a ver un conjunto de nervios que se va a llamar plexo vaginal. Entonces también su relación, todo aquí vamos a encontrar, va a ser con el plexo vaginal. Un ligamento que unía aquí la cara anterior inferior de la vejiga al pubis, que en la mujer se llamaba ligamento pubovesical. Entonces su relación anterior también es con el ligamento pubovesical y por ende con la sínfisis del pubis. Entonces vemos su relación anterior y esta relación anterior es con la arteria, aquí, con la arteria profunda del clítoris, ¿no? Con la sínfisis del pubis, con el ligamento pubovesical y con el plexo venoso vaginal. Lo vamos a hacer de celeste aquí un conjunto de venas que se va a llamar plexo vaginal. La relación posterior, ¿con quién es? Yo estoy viendo aquí atrás a la vagina, el canal vaginal. Entonces, su relación posterior con el canal o con el conducto vaginal, si ustedes quieren, o vagina nomás directamente, ¿ya? Y lateralmente, como la uretra prostática va a estar en relación con el músculo elevador del ano, ¿no? Porque hemos dicho que lateralmente la uretra, la masculina se relacionaba con el músculo elevador del ano, entonces aquí igual, ¿no? La porción intrapélvica se va a relacionar con el músculo elevador del ano. Listo, tenemos a la relación anterior de la uretra anterior, posterior y lateral de la uretra intrapélvica. ¿Cuánto miden? Nos van a olvidar, por favor. 3 centímetros de longitud y 7 milímetros de diámetro. Y solo tiene cresta uretral, ¿no? Que han formado los pliegues longitudinales. Ahora, la última porción, la vamos a marcar. Esta es cuando llega desde el periné hasta la vulva, ¿ya? Igual, tiene relación posterior, ¿no ve? Tendrá relación inferior aquí abajo, aquí con estos elementos, su relación inferior, y va a tener relación antero-inferior, o perdón, anterolateral, no es antero-inferior, ¿no? Si ya hemos dicho inferior, posterior, anterolateral. A ver, vamos a ver su relación posterior. Estamos viendo aquí que se está relacionando aún con la vagina, o si quieren, canal vaginal. Y con un tabique, vamos a encontrar un tabique que lo hemos descrito también cuando hemos hecho relación de la vejiga, que se llamaba uretrovaginal, ¿ya? Que va de la uretra a la vagina, ¿no? Es un conjunto de fibras que forman este tabique que se llama uretrovaginal, uretrovaginal. Listo, entonces tengo aquí a la porción, esta porción inferior o intraperineal o perineal, tiene su relación posterior, inferior y anterolateral. Su relación posterior con la vagina o canal vaginal y con este tabique que se llama uretrovaginal. Su relación anterolateral ahora. ¿Con quién está en relación? Está rodeada por la fascia del diafragma pélvico. ¿Qué es el diafragma pélvico? El piso del periné, se llama también diafragma pélvico. Y el músculo uretrovaginal, ¿ya? Con el músculo uretrovaginal. Abajo, abajo, ¿quién? Con los cuerpos
cavernosos del clítoris. Nosotros encontramos aquí la vulva y la vulva está formada por los labios menores, los labios mayores, el clítoris. Entonces, su relación inferior va a ser con los cuerpos cavernosos del clítoris, que es la parte erecta de la mujer, ¿no? Esa se llena de mucha sangre y se pone erecta. Entonces, así como los cuerpos cavernosos en el varón que hemos visto en el pene, en la mujer también hay, que se llaman cuerpos cavernosos del clítoris, que es la parte erecta, ¿no? Ahora, aquí en los cuerpos cavernosos del clítoris, cuando venga a terminar aquí la uretra, va a terminar a partir de un orificio. ¿Cómo se llama ese orificio? Orificio externo uretral, ¿ya? Que está, dice, 2 a 2.5 centímetros detrás del clítoris. Voy a borrar un ratito esto para explicarles aquí el clítoris y cómo está el orificio de la uretra. Vamos a encontrar aquí se ven los labios mayores. Estos son los labios mayores. Aquí adentro están los labios menores. Aquí están los labios menores, chiquititos. Aquí adelante está el clítoris. Ahí adelante el clítoris. El orificio de la uretra, dice, está 2 a 2.5 centímetros. Aquí, justo aquí, de otro color vamos a hacer. Está 2 a 2.5 centímetros posterior al clítoris y se abre en esta dilatación que se llama papila uretral, que sería el orificio externo de la uretra, ¿no? Se llama papila uretral. Entonces, esta es la pregunta, o esta es la explicación. Tengo a la uretra que se extiende desde el cuello de la vejiga hasta la papila uretral. ¿Dónde está la papila uretral? Está 2 a 2.5 centímetros posterior al clítoris y es donde se abre la uretra femenina. ¿Cuántas porciones tiene la uretra femenina? Dos, la intrapélvica y la intraperineal, o pélvica y perineal, ¿no? Eso es. Esto no se tienen que olvidar, por lo menos eso tienen que saber. La uretra femenina tiene dos porciones, una que está en la pelvis, porción pélvica, una que está en el perineo, porción perineal. ¿De dónde a dónde se extiende? Desde el cuello de la vejiga hasta la papila uretral, que es el orificio externo de la uretra en la mujer. ¿Dónde está el orificio? ¿Dónde está esta papila uretral? 2 a 2.5 centímetros posterior al clítoris. Esto por lo menos tienen que saber y cuánto mide. Ya no se van a olvidar cuánto mide 3 centímetros de longitud aproximadamente. Listo, constitución. Hemos hablado de la constitución de la uretra masculina. Hemos dicho que tiene una capa de fibras longitudinales internas y una capa de fibras circulares externas, las que están formando los esfínteres que evitan que existan reflujos para evitar infecciones urinarias. Entonces, igual, miren, tenemos a la constitución, tenemos una capa de fibras longitudinales interna y tenemos una capa de fibras circulares externas, ¿no? Que estas fibras circulares son los que están formando los esfínteres, ¿no? Ahí está, forma el músculo esfínter liso de la uretra, ¿ya? El músculo esfínter liso de la uretra. Ahora, yo les he explicado esto. Hace un momento decía la literatura que aquí en la uretra, en la constitución interna, en la configuración interna, habían varios orificios de conductos. Nosotros vamos a encontrar dos que corresponden a las glándulas bulbouretrales que hemos visto en el varón, que se llamaban las glándulas bulbouretrales de Mary Cooper. Ahora, en la mujer les he dicho que también hay. ¿Por qué? Porque estas glándulas bulbouretrales secretan un líquido que nos va a ayudar a lubricar a los genitales externos, ya durante el acto sexual. Entonces, estas glándulas bulbouretrales tienen esa función de secretar ese lubricante y lo vierten aquí. Ya. Ahora, ¿cómo se llamaba en el varón? Se llamaban glándulas bulbouretrales o de Mary Cooper. En cambio, en la mujer son las glándulas uretrales de Skene. ¿Ya? Son dos, ahí está, al lado derecho, al lado izquierdo. ¿Listo? Y tenemos adentro la mucosa, ¿no? La capa mucosa. Entonces, tampoco tiene la uretra femenina serosa. Tiene capa muscular y tiene capa mucosa. ¿Ya? Vasos y nervios. Tenemos aquí a la uretra
intrapélvica y la uretra perineal. La porción pélvica, ¿por quién está irrigada? Está irrigada por la vesical inferior, igualito que en el varón. Hemos dicho las ramas prostáticas de la arteria vesical inferior a la porción prostática. Igual aquí está por la arteria vesical inferior y la vaginal, ramas de la ilíaca interna. La porción perineal, la pudenda interna. ¿Se acuerdan? La porción membranosa y la porción esponjosa de la uretra masculina también estaba irrigada por las ramas de la arteria pudenda interna, como era la arteria profunda del pene, dorsal del pene, bulbo uretral, ¿no es cierto? Y tenemos aquí a la arteria pudenda interna que está irrigando a la porción perineal a través de sus ramas bulbovestibulares y su rama uretral. Venas, igual, ¿no? Acompañando a estas arterias vamos a encontrar las venas que van a formar estos plexos. ¿Qué plexo? Plexo periuretral, rodeando aquí a la uretra, ya sea pélvica o perineal. Plexo vaginal, ¿por qué? Porque se supone que su relación posterior de la uretra es con la vagina, entonces vamos a encontrar aquí un conjunto de venas que se va a llamar plexo vaginal. Y otro plexo que se va a llamar bulbo vestibular. ¿Por qué? Porque aquí están las glándulas bulbovestibulares de Skene. Entonces, a estas glándulas también viene un conjunto de venas que se va a llamar plexo bulbovestibular, o se llama así nomás también, venas bulbovestibulares. La inervación, el plexo hipogástrico inferior, ¿ya? El plexo hipogástrico inferior y el nervio pudendo. El nervio pudendo, rama del plexo pudendo. Igual en el varón hemos visto nervio pudendo, ¿no ven? Ramas del plexo pudendo y el plexo uretral, ¿no? Hemos visto, y el plexo ahora, el hipogástrico inferior en la mujer. ¿Qué más tenemos de la uretra? Esta parte es bien sencilla, es bien bonita y es fácil de comprender. Listo. Hasta aquí hemos terminado uretra. El día martes empiezo con genitales masculinos. Tienen que entrar leyendo, jóvenes, a la clase. Un ratito me he salido de aquí. Tienen que entrar leyendo a la clase porque esto de genitales es largo, ¿ya? Voy a avanzar genitales externos en 2 clases y genitales femeninos en 2 clases, ¿ya? Genitales masculinos 2 clases, genitales femeninos 2 clases. Y si alcanzamos, voy a hacer extremidades. Rápido, en una clase suficiente que les muestre todos los huesos que forman el miembro superior y todos los huesos que forman el miembro inferior. Entonces tenemos 4 clases más para avanzar genitales masculinos y femeninos, ¿ya? Entonces aquí vamos a quedar hoy. Espero que tengan buen fin de semana. Ah, y hoy día nos han informado que su examen práctico es en fecha, si no me equivoco, 26. 26 de noviembre es su examen práctico, de todos los prácticos, ¿ya? Van a dar a las 12:30, creo que cae viernes 12:30, entonces ya les estoy avisando que su examen práctico es el 26 de noviembre a horas 12:30, para que no exista confusiones. Ya les estoy. Doctora, doctora, Listo. Aquí vamos a quedar, eh, tengan un buen fin de semana. Son, o es el último esfuerzo que van a poner para su examen final y luego van a tener una vacación larga hasta febrero o primeros días de marzo que empieza el semestre, ¿no? Ya van a pasar a tercer semestre, entonces estas semanitas más que nos quedan tienen que leer un poquito más y los que están un poco mal, esforzarse mucho más que los que ya se han esforzado primer y segundo parcial, ¿no? La idea era que el primer y segundo parcial saquen buenas notas para que su examen final ya no sea tan estresante, pero los que están un poco mal, que no son muchos, y tampoco están bien mal, no están con notas aceptables de aprobación todavía, de poder aprobar, entonces tienen este examen final para recuperar, porque vale 45 ponderados. Y la práctica ahora vale 15 ponderados, y la teoría vale 30, ¿no? Haciendo los 45 en total. Entonces tienen muchas opciones todavía, les deseo lo mejor y vayan leyendo este fin de semana y estos días y estas semanas que nos falta poco para terminar. Que tengan un buen fin de semana, se los voy a subir en clase, ya se los he subido las grabaciones de las clases anteriores, se las voy a subir esta día de mañana y
nos vemos el día martes. Ya, que les vaya muy bien. Hasta luego. Doctora, perdón, doctora. Doctora, Dime, Rebeca. le comento que el 26 nosotros tenemos examen teórico ¿De de qué? embriología. De biología. ¿A qué hora es tu examen? Creo que es en horario de clase, doctora. Ya, voy a averiguar si es 12:30, pero el 26 sí o sí tienen que dar, porque ahora saben que los prácticos, los exámenes prácticos son antes que los teóricos, ¿ya? Y como hemos tenido inconvenientes con todos sus compañeros, porque fin de semana muchos trabajan, algunos son adventistas y de otras religiones no pueden dar exámenes fines de semana. Por eso hemos optado a tomar exámenes entre la semana de lunes a viernes. Para que ustedes tengan tiempo para estudiar, hemos optado el último día, que es 26, viernes, porque sábado en realidad 27 termina todo, la teoría y la práctica. Pero sábado no podemos tomar porque muchos son adventistas y otros trabajan. Entonces, por eso queremos tomar el sábado 20, el viernes 26. No habría problema si se retrasa o se adelanta unas horas a tu examen de biología, ¿ya? Pero a ver qué dirán los otros doctores, porque hoy están comunicando eso a sus estudiantes y vamos a ver qué dicen. Pero está programado para esa fecha, 26. Ya les estoy avisando con tiempo, ¿ya? Listo. ¿Algo Ya, más doctora, alguien quiere gracias. decirme? Creio que o exame de embriologia será às 6h45 da manhã, horário de ¿A qué classe. hora es, Rogerio? Creio que será horário de, se é horário de classe, será às 6h45 da manhã. Ah, ya, Então, se, ya. se o Entonces, exame será às 12h30, não há problema. Creio que não. Doctora, yo tengo clase en ese horario. ¿tienes clases Sí, de biofísica. de biofísica a las 12:30? Sí, estaré en clase ¿Hasta en qué hora? hasta las 12:45. Ah, ya. Entonces, su examen puede ser a las 14, entonces, ¿no? A las 14 o 14. Perfecto, Ya, todo esto va a perfecto. ser, depende de lo que todos comenten con sus docentes de práctica, porque esto es el examen de práctica, ¿no? Entonces, estas cosas que me están diciendo, comenten a sus docentes de práctica para que ellos también tomen en cuenta lo que me dicen ya y podamos llegar a tomar en una hora en que nadie tenga examen y nadie tenga clases, ¿ya? Listo. ¿Alguien más quiere decir algo? Nada. Ya, nos vemos entonces conmigo el día martes. Van a leer genitales externos, ya van a leer testículo, van a leer pene, tengo que avanzar harto, van a leer próstata también. Eso voy a avanzar el día martes, ¿ya? Nos vemos entonces conmigo hasta el día martes y nos vemos en práctica mañana y el día sábado, ya en el anfiteatro. Hasta Gracias, luego. doctora. Tengan buen Hasta fin de semana. luego. Hasta Doctora. luego. Hasta luego, doctora. Chao, chao. Que les vaya muy bien. Doctora. Hasta luego.